Muy buenas. Hoy vamos a dar el uso de las declaraciones previas. Para que ustedes tengan mejor idea de lo que va a constar esta clase, voy a explicar cada uno de los ítems o temas que vamos a ir desarrollando. Primero vamos a ver qué son las declaraciones previas. Vamos a conceptualizarlas y los distintos tipos de declaraciones previas que hay. Posteriormente vamos a ver el uso que tienen, tanto de manera previa al juicio, que seguramente ya pudieron ir viendo, y también el uso que le vamos a dar dentro del juicio. También vamos a ver las distintas finalidades que puede llegar a tener el uso de las declaraciones previas, que puede ser tanto para refrescar la memoria, que como indica el nombre es para refrescar la memoria del testigo, para traer a su memoria algo que dijo con anterioridad al juicio, que nos sirve a nuestra teoría del caso, pero que en el momento de declarar no recuerda, ya sea porque se puso nervioso o porque pasó mucho tiempo. También vamos a ver cómo marcar contradicciones cuando un testigo, generalmente de la contraparte, viene al juicio a decir algo distinto a lo que mencionó anteriormente o agrega información. Vamos a controlar la información en ese sentido. Y también vamos a ver el paso a paso o procedimiento para marcar tanto estas contradicciones y también para refrescar la memoria del testigo. Con su permiso. Bien, para empezar, ¿qué son las declaraciones previas? Bien, es toda manifestación que haya realizado el testigo, perito o imputado con anterioridad a la audiencia de juicio oral, con relación a su conocimiento sobre los hechos que se juzgan, sin importar la forma que adquiera. Bien, algunas precisiones. Declaración previa stricto sensu es únicamente la que presta el testigo. Por ejemplo, el testigo visual, el que presenció con sus propios sentidos cómo ocurrieron el hecho. Por ejemplo, Juan vio a Pedro matar a José. Juan sería el testigo, en este caso, testigo visual. Ahora, distinto sería el caso del perito. Stricto sensu no tiene una declaración previa, sí tiene un informe pericial, pero a los fines que vamos a darle es exactamente lo mismo. Se puede hacer el mismo procedimiento y va a tener la misma finalidad. Ahora, el imputado. Hay que tener presente que el imputado no está obligado a declarar y si declara, si opta por ejercer su derecho de defensa activa, es decir, declarando en el juicio para defenderse, tampoco se le puede obligar a que conteste preguntas. Por ende, no le podemos, por ejemplo, marcar una contradicción. No le podemos, por ejemplo, contraexaminar. Segundo, sin importar la forma que adquiera. Como van a ver, puede tener un documento público, que puede ser, por ejemplo, las declaraciones previas tomadas por la policía, receptadas por la fiscalía, o puede ser instrumento privado, que, por ejemplo, puede llegar a ser una entrevista en un medio de comunicación, una declaración en un medio de prensa, etc. Siguiendo, bueno, después algunas precisiones que están en el PowerPoint, por ejemplo, que no es prueba autónoma, porque no son prueba autónoma, son simplemente un medio para controlar la información, porque prueba va a ser lo que el testigo diga en el juicio. Y bueno, continuando, ¿qué uso puede dar el litigante? Como dijimos, podemos dar un uso previo al juicio y un uso en el juicio. Un uso previo al juicio puede ser, por ejemplo, armar la teoría del caso, e incluso también armar los exámenes directos y los contraexámenes. Pero ahora, en el juicio oral, vamos a darle las funciones que dije anteriormente. Puede ser refrescar la memoria del testigo o poner de manifiesto contradicciones que el testigo dijo en el juicio. Bien, continuando. ¿Qué es el uso de declaración previa para refrescar memoria? Imaginemos que estamos realizando un directo a un testigo o a un perito, indiferente. El momento en el que le realizamos una pregunta al testigo o al perito y el testigo no recuerda,
No recuerda ya sea porque pasó mucho tiempo, porque tiene mucha información en su cabeza, porque se puso nervioso, etc. Le hacemos la pregunta y el testigo no nos sabe responder, no nos dice lo que queremos. Entonces acá hay que refrescar la memoria del testigo, que recuerde por qué, porque esa información que no nos sabe decir, que no recuerda, es importante para nuestra teoría del caso, por ende hay que acreditar esa información que surge así o sí en el debate. Recordemos que lo que no surge en audiencia no existe, el juez no conoce, no puede ser valorado para decidir sobre el caso. Recordemos eso siempre presente. Entonces acá primero hay que tratar de fijarnos si estamos efectivamente haciendo las preguntas correctas, ¿no? ¿Será que estoy formulando bien la pregunta? ¿Es conveniente usar la declaración previa? ¿Qué es tan importante esta preposición fáctica? ¿Por qué? Porque si no es importante, no hay que gastar energía y tiempo y atención del juez en hacer todo este procedimiento, porque como verán, tiene sus pasos. Bien. No sé si está bien. Procedimiento. Consiste en exhibir la declaración previa al testigo, en el cual, en aquel pasaje donde no hay recuerdo del acontecido. Bien, primero hay que confirmar que el testigo no recuerda. Segundo, hay que acreditar la existencia de una declaración anterior. Tercero, hay que solicitar la autorización para exhibir la declaración anterior. Cuarto, exhibir a la parte que no recuerda. Y cinco, corroborar si pudo recordar o volver a preguntar. Específicamente serían estos pasos. Primero, vamos a tratar que el testigo recuerde. Si no recuerda, hay que asentar el punto de por qué es necesario usar la declaración previa. Segundo, hay que acreditar la existencia de una declaración anterior. Acá es muy fácil. Señor, ¿usted recuerda haber declarado anteriormente? ¿Usted recuerda haber declarado ante la fiscalía? ¿A usted volcó todo lo que sabía sobre el hecho? ¿A usted le leyeron su declaración previa? Y así hacemos preguntas que, en definitiva, como dicen ahí, es acreditar la existencia de una declaración anterior. Una vez acreditada la existencia de una declaración anterior, vamos a solicitar el permiso al juez o al tribunal para poder dar uso de esta declaración. Ojo, acá hay que solicitar el permiso y también indicar el fin en el cual por el cual vamos a usar la declaración previa. Una vez hecho esto y que el juez nos autorice, lo que vamos a hacer es ir a nuestro escritorio, agarrar la declaración previa o informe, recordemos que a este caso y como en los siguientes es lo mismo, vamos a agarrar por ejemplo un lápiz y con un corchete vamos a señalar la parte pertinente en donde está la información que no nos está sabiendo decir el testigo. Por ejemplo, es un testigo, un informe balístico, que queremos que el testigo nos diga la cantidad de huellas dactilares que había en un arma y a quiénes pertenecían esas huellas. Bueno, con un corchete vamos a señalar el párrafo del informe que dice eso. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es mostrar esta declaración a la contraparte. La contraparte va a ver si este es el informe o no del testigo y una vez hecho esto le vamos a mostrar al testigo su declaración previa o su informe. Estoy esperando que se me actualice el PowerPoint, si es que me ven callado. Bien, se me pasó. Bien, exhibición de la parte que no recuerda. Le vamos a entregar el informe al testigo y le vamos a decir que le acabo de entregar para que nos diga que es su declaración previa, para que nos diga que es su informe. ¿Cómo la reconoce? Porque él no va a contestar porque es lo que yo volqué ahí o porque está mi firma. Y luego de eso le vamos a pedir que lea para él mismo en voz baja o en su mente la parte que le acabamos
de señalar. Una vez que haya leído todo esto, le vamos a retirar la declaración previa y le vamos a volver a preguntar lo que le hacíamos, la pregunta que le hacíamos anteriormente y que el testigo no nos podía responder. Y ahí, bueno, una vez que haya leído, obviamente va a recordar. Y una vez que recuerde, le preguntamos y nos va a responder la pregunta con la información que queríamos que responda. Bueno, y eso básicamente a grandes rasgos es el procedimiento de refresque de memoria. Bien, ahora vamos a dar el uso de declaraciones previas para manifestar inconsistencias. En este caso, como ya expliqué anteriormente, se va a dar generalmente con el testigo de la contraria, pero nada obsta que también sea con nuestro propio testigo. Bien, ¿cuándo se da este supuesto? Sea cuando el testigo menciona algo diferente a su declaración previa o agrega información que no dijo en su declaración previa justamente en el juicio. Clara vez que esta información que agregó o que cambió es contraria a nuestra teoría del caso. ¿Por qué? Porque si es a favor de nuestra teoría del caso, no vamos a marcar ninguna contradicción. Hay que pensar siempre que esto es estratégico. Me pasó dos veces una vez, que un testigo cambió su declaración de la contraparte, pero cuando cambió la declaración era a favor nuestro. Por ende, obviamente, yo no marqué una contradicción y ni toqué ese punto en el contraexamen. ¿Por qué? Porque ya lo dije en el directo, no lo tocamos porque después en el contraexamen puede cambiar y habremos ido a una batalla que ya estaba ganada y la terminamos perdiendo. Continuando, como dije, está la contradicción simple. Cuando cambia la información, por ejemplo, en la declaración previa dijo que no puede individualizar al agresor. Y en la contradicción por omisión vamos a decir que era los ejemplos que vamos a decir, que era un informe, una autopsia que decía que las marcas que tenía la víctima en su cara, que eran marcas cianóticas, estaban más marcadas que la cianosis. Perdón, la cianosis es cuando la piel está azulada en algunas partes del cuerpo por falta de irrigación de sangre oxigenada. Entonces, cuando una persona está muerta, empieza a tener marcas cianóticas y, por ejemplo, tienen los labios azules y demás. Bueno, en este caso, el testigo dice que las marcas cianóticas en la cara están más acentuadas que en el resto del cuerpo y llega a la conclusión de que es porque una persona la ahorcó. Bien, ese va a ser el ejemplo que vamos a usar en contradicción por omisión. Continuamos. Un método para marcar las contradicciones es el método CACC, que es confirmar, acreditar, confrontar y chau, despedirse. ¿Qué quiere decir esto? Confirmar. Cuando hablamos de confirmar, lo que vamos a hacer es atar al testigo con sus dichos. Que no nos quiera cambiar. Primero, bien, en el directo acabaste de decir que usted pudo identificar al agresor. Usted dijo que el agresor era alto. Usted le dijo a la fiscalía que el agresor era morocho. Usted dijo que el agresor tenía unos kilos de más. Usted dijo que el agresor tenía entre 50 a 60 años. Bien. Acá en este caso estamos viendo que el testigo está dando un lujo de detalle acerca de cómo era el agresor. Pero en su declaración previa, él nos había dicho que no pudo ver al agresor, que no le miró por miedo, porque tenía miedo a que el agresor tome represalias posteriormente. Bien. Bueno, le vamos a hacer todas estas preguntas y el testigo nos va a decir sí, 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 es lo que acabo de decir, señor abogado. Bien, le vamos a preguntar si está seguro de todo esto. No decir nuevamente que sí, no se va a contradecir el testigo.
Una vez que le hayamos adaptado al testigo, que hayamos sentado bases de la información que él está diciendo, que no se puede escapar de lo que él dijo, vamos a acreditar su declaración previa. Exactamente lo mismo que hicimos para el refresque de memoria. Bueno, lo mismo vamos a hacer ahora. Vamos a preguntar si tiene una declaración previa, si la hizo voluntariamente o si es un informe, si hizo un informe, si volcó todo su trabajo, que hizo lo mejor que pudo, que si firmó ese informe y demás. Vamos a acreditar la existencia de una declaración previa o de un informe. Una vez hecho esto, nuevamente vamos a hacer el procedimiento que hicimos con el refresque de memoria. Vamos a pedir uso al juez para marcar una contradicción. En el caso de que sea una contradicción simple, como está ahí con un numeral, vamos a agarrar una virome, vamos a agarrar un resaltador y vamos a marcar la parte que se está contradiciendo. Por ejemplo, si en la declaración previa dijo no le di bien al agresor porque tenía miedo, vamos a resaltar esa parte. Una vez que hacemos esto, vamos a mostrar a la contraparte de la declaración previa, que en el cual se va a fijar si esa es la declaración o no. Y después, hecho esto, vamos a acercar la declaración al testigo. El testigo va a leer, le vamos a preguntar, ¿esta es su declaración? Sí. ¿Esta es su firma? Sí. Y le vamos a pedir esto. Acá hay dos opciones. Primera opción, que el testigo lea. Si es así, yo recomiendo decirle esto. Señor testigo, yo le voy a pedir por favor que lea en voz alta, clara y bien modulada para que su señoría entienda lo que dice su declaración. Lea por favor lo que está resaltado en amarillo. El testigo va a agarrar, va a leer y va a decir: no le di bien al agresor porque tenía miedo a que tome represalias contra mí. Listo. O podemos hacer la segunda opción, que es que leamos nosotros mismos, que también es muy aconsejable, porque capaz nosotros vamos a poder enfatizar más en lo que nos es importante en la teoría del caso. Bien. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es decir chau. Chau, ¿pero qué? Chau a esta línea de contraexamen. Porque probablemente nos quede varias líneas de contraexamen más que desarrollar. Entonces, salimos de esta línea, nos vamos a otra. ¿Por qué? Porque no hay que permitirle al testigo que dé explicaciones, de que justifique y por qué anteriormente dijo algo y ahora no. Bien, si bien no lo dije anteriormente, pero que es importante, hay que acreditar muy bien o hacer preguntas tendientes a resaltar la importancia de la declaración previa. Por ejemplo, señor, usted declaró ante la fiscalía. Sí. ¿Usted fue una declaración juramentada? Sí. ¿Fue una declaración formal? Sí. ¿A usted le avisaron la pena del falso testimonio? Sí. ¿A usted le avisaron que la pena del falso testimonio se agrava hasta 10 años de prisión en caso de que sea contraria contra una persona en un proceso penal? Sí. Y también es muy importante resaltar la fecha. ¿Por qué? ¿A quién van a creer más ustedes? ¿A una persona que declaró el día posterior al hecho? Un hecho ocurrió un 5 de enero, y declaró ante la fiscalía el 6 de enero. O sea, tiene el día anterior los hechos, tiene los hechos frescos en su memoria. ¿O van a creer a una persona que está declarando un año y medio después de los hechos? Es decir, que el hecho ocurrió un año y medio después y ahora se está recordando más supuestos que antes no lo hizo. Bien, esto es importante. Bueno, y la contradicción por omisión es: no sé si se apagó la cámara, me dejó de brillar la luz, y si es así, disculpen, no importa, con que escuchen mi voz es más que suficiente.
La contradicción por omisión es, como dije anteriormente, cuando el testigo agrega información que no la volcó en su declaración previa o informe, que obviamente es contraria a nuestra teoría del caso. Bien, por ejemplo, el ejemplo que di anteriormente es del médico que agrega que las marcas cianóticas que estaban en la cara de la víctima son mucho más importantes, son mucho más fuertes que la del resto del cuerpo, para querer acreditar la teoría del caso de que la víctima fue estrangulada. Bien, señor, hacemos todo exactamente los mismos pasos que la contradicción por omisión simple, pero acá en el segundo punto, que es confrontar, no vamos a marcar o resaltar la información que nos tiene que leer, porque en este caso no existe esa información. Como él en ninguna parte dice en su informe, por ejemplo, que las marcas cianóticas en la cara son de mayor importancia que la del resto del cuerpo. Lo que vamos a hacer acá es darle el informe entero al testigo, le vamos a invitar de que lo lea completamente y le vamos a pedir, por favor, en qué parte de todo su informe o declaración previa él dice que las marcas cianóticas en la cara de la víctima son de mayor importancia que la del resto del cuerpo. Obviamente no la va a encontrar. No, ¿por qué? Porque no lo dijo. Y cuando diga no, no está en ninguna parte, ahí va a quedar acreditado el punto de que está agregando información, está agregando supuestos, está agregando predisposiciones fácticas que no lo dijo en su informe. Y acá nuevamente la credibilidad del testigo va a estar afectada. ¿Por qué? Porque mágicamente recordó supuestos que no lo volcó en su informe. Acá nuevamente, en el caso de omisión simple, hay que acreditar muy bien la importancia y el valor de la declaración previa. Bien, en sí, disculpen si no me di a entender muy bien. Yo generalmente prefiero tener más contacto directo, me siento mucho más fluido cuando le hablo directamente al alumno, no cuando grabo un video. Es la primera vez que grabo un video dando clases. Lo que sí le voy a pedir, por favor, de que cualquier punto, supuesto, algo que mencioné, no se entendió bien porque fui muy rápido, porque no modulé bien, o por cualquier otra razón que sea cualquier razón, le voy a pedir por favor que anoten la pregunta, el punto, y me lo digan en clases. Yo voy a estar más que a gusto de poder responderle las preguntas y sacarle las dudas. Bien, no siendo para más, muchas gracias por ver el video.